Hoy vamos a analizar un texto bíblico que ha suscitado multitud de controversias. El profeta Eliseo, las dos osas y los niños despedazados. El libro segundo de Reyes, capítulo 2, versos 23 y siguientes, detalla un suceso desconcertante. El profeta Eliseo viene de Jericó con dirección al Carmelo, y a su paso por Betel, una pandilla de rapazuelos comienzan a burlarse de él gritándole calvo, sube calvo, y a Eliseo no se le ocurre otra cosa que arrojarles una maldición en el nombre de Yahvé. A efectos de la maldición, dos osas surgen de entre la espesura y despedazan a 42 de estos chicuelos. Debo aclarar en primer lugar que esto no sucedió en realidad. Eliseo es un hombre lleno de sentimientos de bondad, que favorece del mismo modo a los aristócratas y a los pobres, y Dios es un Padre amoroso, incapaz de causar daño alguno contra cualesquiera de sus criaturas, menos tratándose de unos humildes niños. Conozco pues dos modelos explicativos que nos permiten comprender este pasaje de manera correcta, basados a su vez en el estudio de los géneros literarios. Para comprender esto, debemos pensar en una biblioteca, donde encontramos libros de diversos géneros, cuales novela, poesía, crónica, comedia, fábula, tragedia, diálogos, biografías, ensayos, etc. De ahí que a un lector el conocimiento del género le ayude a situarse frente a la obra. Por ejemplo, no leemos novelas como si fueran biografías, tampoco se confunde una fábula con un ensayo científico, y el cuento es diferente del tratado. Con la Biblia sucede algo semejante, porque es palabra de Dios pero en lenguaje humano. Allí encontramos variados géneros literarios. Los principales del Antiguo Testamento son el género narrativo, profético, lírico y sapiencial. Cantar de los Cantares se clasifica dentro de la lírica, Josué dentro de la narrativa, Eclesiástico es del género sapiencial y no hace falta decir que Miqueas se ubica en los profetas. En el Nuevo Testamento se cuentan entre los principales el género evangélico, epistolar y apocalíptico. Las actas apostólicas corresponden al género narrativo. Al interior del género evangélico encontramos formas literarias más simples o subgéneros, tales como las parábolas, los apotegmas, los discursos. Por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas se identifica con el subgénero discurso. Entonces, desde la perspectiva de la teoría de géneros literarios, el relato de Eliseo y las osas bien podría tratarse de una leyenda didáctica o de una fantasía popular. Las leyendas didácticas son historias ejemplares, creadas en torno a un personaje, tema religioso o lugar santo, y buscan transmitir enseñanzas concretas, algo semejante a las célebres fábulas, de las que se deduce siempre una moraleja. De ahí que las leyendas didácticas bíblicas no deban interpretarse de forma literal, porque son ficticias en la mayoría de sus detalles. El segundo modelo explicativo son escuetos relatos que responden inicialmente a acontecimientos reales, a los que la tradición oral va con el correr de los siglos, añadiéndole otras partes que por lo regular son de carácter artificioso. La importancia de estas formas literarias no radica tanto en los elementos que las integran, que como vemos por las mismas definiciones, son de índole ornamental, sino en el mensaje que comunican.
Ahora vamos a escuchar cómo pudieron surgir los relatos desde ambas perspectivas. La leyenda didáctica de Eliseo y las osas pudo comenzar de la siguiente manera. El autor sagrado quería enseñar algunas ideas sobre el valor de la palabra profética al interior de una sociedad infestada de paganismo. Se sirvió de una figura respetada como la de Eliseo, una ciudad idolátrica, Betel, un par de animales salvajes cuyos ataques a personas no eran poco frecuentes y una cuadrilla de niños. Con estos elementos y la ayuda de su ingenio, compuso la historia, y varias son las enseñanzas que se deducen de la misma, las cuales debieron haber quedado bastante claras para el auditorio judío de la época. Primera enseñanza: el poder de un profeta de Dios confiere la muerte y la vida. Segunda, confirmar a Eliseo como legítimo sucesor de Elías. Y tercera, Dios castiga el pecado de los padres, arrancándoles aquello que más aprecian. Sabemos que estas ideas religiosas no tienen la misma validez hoy día, porque estaban condicionadas a una época y cultura determinada. A los orientales no les gustaban las abstracciones, prefiriendo comunicar las ideas mediante un lenguaje cargado de símbolos, imágenes y movimiento. Este recurso estilístico era el más efectivo para una sociedad como la israelita, analfabeta y fácilmente impresionable. Siglos después veremos a nuestro Señor Jesucristo narrando parábolas para ilustrar la venida del reino. Para explicar el relato desde la perspectiva de la fantasía popular, partimos de un núcleo histórico, y es que el profeta Eliseo pasaba con frecuencia por Betel, para visitar quizá a sus discípulos fieles al Dios verdadero. Era Betel una importante ciudad de la época, sede del mayor santuario idolátrico del Reino Norte. Allí mismo tuvo lugar el ataque de 2 osas contra una cuadrilla de muchachos en algún momento. Este ataque fue interpretado como un castigo de Dios a los padres de aquellos niños por menospreciar la palabra profética de Eliseo y persistir en el pecado de idolatría. Con el pasar de los siglos, ambas historias, independientes en su origen, fueron unificadas por la tradición oral y contadas en un mismo relato, quedando asimismo consignadas en la Biblia. Las últimas palabras de este estudio las quiero dedicar a las personas que piensan que Dios es un homicida, por lo que leyeron en este pasaje, para decirles que no se preocupen más por los muchachos, que lo más seguro es que hayan muerto de viejos. Mi nombre es José Blanquicet, y esto es Biblia, Razón, Fe y Ciencia.